Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables. Por nuestros niños y niñas y sus familias, pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos, con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta nueva emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy continuaremos en nuestro diálogo con el profesor Andrés Gaitán y seguiremos hablando de paternidad y aprendiendo sobre ella. Para esto nos vamos a acompañar hoy, como es acostumbrado, de una lectura del libro Los libros que devoraron a mi padre, del autor Alfonso Cruz, y la primera reimpresión hecha en el 2015 por Editorial Panamericana. Voy a leer dos apartes de este libro que me parecen muy bellos. Un primer capítulo que se titula Libros y más libros. Vivaldo, 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 le gritaba su jefe, pero él oía la voz a lo lejos, desapareciéndose en un rincón. Así fue como mi abuela comenzó a relatarme la historia de Vivaldo Bonfim, mi padre. Él trabajaba en el Distrito 70 y vivía en un mundo tedioso, aburrido, plano, insoportable, lleno de papeles, papeleo y toda la burocracia que se hace con la madera de los árboles. Era un mundo desprovisto de literatura. En ese momento mi madre estaba embarazada de mí. Yo nadaba en su útero y daba vueltas así como la ropa en la lavadora. Mi padre pensaba solo en libros, libros y más libros, pero su vida en cambio no hacía lo mismo. Su vida pensaba en otras cosas y andaba distraída, hasta que él se vio obligado a conseguir trabajo. Muchas veces a la vida no le interesa en absoluto lo que nos gusta. Sin embargo, mi padre llevaba libros, libros y más libros a la oficina tributaria donde trabajaba y leía a escondidas cada vez que podía. No era una costumbre ejemplar, pero era una fuerza más poderosa que él. Mi padre amaba la literatura por encima de todas las cosas. Siempre ocultaba un libro bajo modelos contables, informes de modificación de actividades y otros documentos de nombres ilustres, y leía con disimulo mientras fingía trabajar. No era una costumbre admirable, pero la verdad era que mi padre solamente pensaba en libros. Esto fue lo que mi abuela me contó, con sus pensamientos llenos de arrugas en la frente. Nunca conocí a mi padre. Cuando nací, él ya no andaba en este mundo. También voy a compartir el capítulo 6, que me parece muy bello, un mensaje que le deja a este hijo el padre, de lo que realmente estamos hechos. Una biblioteca es un laberinto. No es la primera vez que me pierdo en una. Mi padre y yo tenemos eso en común. Creo que eso fue lo que le ocurrió. Se perdió entre tantas letras, títulos, perdido entre todas las historias que habitaban en su cabeza, pues todos estamos hechos de historias, no de ADNs, ni códigos genéticos, ni de carne, ni de músculos, ni de huesos, ni de cerebros, sino de historias. Estoy seguro de que mi padre se perdió en ese mundo y ahora nadie puede interrumpirlo en su lectura. En alguna de las tardes que pasé en el ático, leí un cuento de un escritor argentino llamado Borges acerca de un laberinto que es un desierto. Hay incontables lugares donde un ser humano puede perderse, pero ninguno es tan complejo como una biblioteca. Incluso un libro deshabitado es un lugar capaz de confundirnos, capaz de hacer que nos perdamos. Pensaba en todo esto mientras me sentaba en el ático rodeado de libros. Son recuerdos de los papás. Entonces sigamos con esta conversación muy nutrida y sigamos aprendiendo sobre paternidad con el profesor Andrés Gaitán.
Y era muy interesante. Una vez nosotros hicimos varios grupos posparto con parejas que tenían hijos de edad cercana para mirar primer año de crianza. Y yo me acuerdo mucho de una pareja que me dice, necesitamos una consulta después de nuestra reunión usual quincenal de seguimiento a crianza. Listo, lo recibí. Entonces me llegan y me dicen, es que estamos con problemas. Y yo, ¿cuáles son los problemas? El niño no duerme. Se despierta muchas veces en la noche. Yo no me acuerdo cómo se llamaba él, digamos, se llamaba Ricardo o Eduardo o José, ya no me acuerdo. Y él quiere ser el mejor papá del mundo, entonces no me deja parar, porque yo estoy todo el día con el niño, porque nosotros tomamos la opción que yo interrumpía mi trabajo los 3 primeros años de crianza y él trabajaba muy duro para que pudiéramos hacer eso. Y él llega y él toda la noche se está levantando a atender el niño cuando arma berrinche. Y él está ya absolutamente agotado, porque está trabajando más de día y de noche no duerme. Claro. Y estamos ya al borde de yo no sé qué, pero es que esto ya no vamos a ser capaces de criar a este niño. Y él está absolutamente agotado porque no está durmiendo de levantarse mil veces para atender al bebé. Entonces me dicen, ¿qué hacemos? Ya estamos a punto de darle la valeriana, pero nosotros nos da mucho susto porque darle a un bebé valeriana nos parece terrible. Entonces yo les dije, pues compren valeriana, hágame el favor. Pero se la tomó. Pero no se la dan al bebé, deben ser al papá. ¿Cómo así? Sí. Antes de acostarse, tómese unas gotas de valeriana. Y desde que él empezó a tomarse las gotas de valeriana, el bebé no se levantaba. Llegaron varios días. Ahí está el vínculo que se establece y probablemente la tranquilidad de su papá era la tranquilidad también del bebé que manifestaba. Exactamente. Claro. Llegaron a la consulta varios días después, los dos sonrientes. No, yo estoy durmiendo muy bien y el niño no molesta de noche. ¿Qué pasó? Exactamente eso. Él estaba tan ansioso por ser un padre maravilloso, Claro, que esa ansiedad estaba absolutamente presente en la relación y el niño le estaba por lealtad con él, se despertaba cada ratico para que él pudiera cuidarlo. Claro. Andrés, y esto es muy interesante cuando... Dime. ¿Aló? Sigue, por favor, sigue. Entonces es muy interesante cuando uno empieza a ver este tipo de cosas, cómo esos niños o un bebé no solo tiene una relación y una conexión muy fuerte con la madre, sino una conexión muy fuerte con el padre. Aunque a veces no nos demos cuenta. Y esto tiene que ver con la socialización de género, pero también con la idea de que es que esas tareas de crianza inicial son femeninas, incluso las actividades en torno a la gestación son femeninas. Es que 22 años acompañando gestaciones y partos me mostró cosas muy interesantes. En el instante en que se anuncia que una mujer está gestando, el club de mujeres empieza a movilizarse. Pero además excluye otra vez al hombre, como es su costumbre. Invaden la casa, de qué color, que el Moisés, que la ropa, que no sé qué, que qué ponemos, que no ponemos, y el hombre sacado sistemáticamente por... No te preocupes, todos nos encargamos nosotros. De mujeres de esa mujer, que generalmente es el club de ella, no el club de mujeres de la familia de él. Ese club está bastante excluido y a ratico se le permite asomarse. Pero el club de mujeres de ella arranca toda su arranca a movilizarse, despliega todas sus habilidades, todas sus preocupaciones, sus acciones de cuidado, de protección, de preparación, que la rodean a ella, pero a todo el entorno para preparar la llegada de ese niño, y el hombre empieza a quedar allá, arrimado en una esquina.
Ujú. Si se necesita que alguien haga fuerza, venga usted y hace fuerza, porque los hombres son los que hacen fuerza. O algunas cosas de ese tipo, pero del resto queda excluido. Los hombres no tejen suéteres, ni patines, ni cosas de ese tipo, ni saquitos. ¿Eh? Los hombres no saben de qué ropa conviene, qué cuidados hay que darle a la mujer durante ese periodo. ¿No? Resulta que él también está preñado, Sí. porque esa preñez es de ambos. O sea que de alguna manera nos encargamos de que no ejerza su papel, de que no sea relevante su papel, pero es también por lo cultural y por las creencias que Claro. tenemos que están un poco también desconociendo esa, que el hombre también juega ahí un papel crucial. Y esto es típico del patriarcado. Típico del patriarcado. O sea, en alguna medida, frente a una relación tan asimétrica como la que plantea el patriarcado, Ujú. la mujer logra construir un mundo más allá, más adentro, más en lo privado, donde en alguna medida puede respirar sin todas las presiones que le genera el patriarcado hacia mundos más exteriores. O sea, yo creería que también eso fue apareciendo social e individualmente como mecanismo de supervivencia para las mujeres. Porque en estructuras no patriarcales la participación masculina es muy distinta. Cuando, mire, cojamos ni siquiera cosas tan lejanas. Cuando los españoles llegaron aquí a América, al subir al altiplano, aquí al sector de Bogotá, encontraron a los muiscas que tenían una cultura que no era fuertemente patriarcal. Era más matrística en los términos de un estudioso nuestro que se llama Humberto Maturana. Y el papel del padre biológico no era un papel tan preponderante. Para los niños era mucho más importante el papel de los tíos maternos. Y eso arrancaba desde la constitución de pareja. Los muiscas nuestros tenían una institución que llamaban el amaño. Ujú. Y era que cuando una pareja de hombres, un hombre y una mujer, ya habían madurado sexual y reproductivamente y se gustaban, entonces simplemente avisaban y se iban. Construían una choza y se iban para la choza. Y si funcionaba, continuaba la relación. Si no, cada cual se volvía para su casa. Cuando yo en mis cursos de familia le cuento eso a mis estudiantes, siempre inmediatamente aparece la pregunta, ¿y si ella quedaba esperando? No, no era ningún problema porque los niños eran de la familia materna. Y eran creados por la familia materna. Y dentro de la órbita fundamental de la familia materna, y los hombres importantes eran sus tíos maternos. Y entonces el papá, él era muy importante para los hijos de sus hermanas. No era que fueran un montón de indios irresponsables, no. Es que su lugar era distinto. Sí. Ese hombre era importante para todos los niños del clan materno y tenía roles masculinos importantísimos ahí, lo cual no descalifica los roles del padre biológico, pero valora muy fuertemente los roles de todo el linaje materno. Y esto marca formas muy diferentes de relación, formas muy diferentes de ejercer la paternidad, e incluso si lo queremos mirar en términos freudianos, lugares muy diferentes para las imágenes masculinas de identificación. Ujú. Pero igual, volvemos a lo que decía hace un rato, la responsabilidad de la crianza es del clan, de la tribu, porque además de las experiencias en familia de origen que tienen que ver con construir la identidad femenina y la identidad masculina, continúan dentro del colectivo social cercano
que se va agrandando con el tiempo, porque toda la vida estamos construyendo nuestra identidad. Es que la identidad no quedó construida a los 5 años y ahí para adelante fue inamovible, no. La identidad es algo que está todo el tiempo Permanente. construyéndose, cambiándose, modificándose, enriqueciéndose y transformándose a lo largo de toda la vida. Y en eso responde, pues, todo el colectivo en el cual un ser humano está inmerso. Y, obviamente, como somos hijos del patriarcado, ese tipo de roles, de expectativas patriarcales están presentes en los colectivos macro y todo el tiempo están incidiendo en la construcción de mis identidades. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales no podemos cambiar 180 grados nuestro rol, porque el colectivo macro me lo impide. Sí. Me lo impide incluso, aunque yo quiera hacerlo, porque me vuelve otra vez al redil y los cambios que voy haciendo son muy despaciosos, paulatinos, de tal manera que los va resistiendo el colectivo. Es cierto que los roles masculinos han ido cambiando y los femeninos, hasta donde el colectivo macro lo permite. Y además diría que eso es una fortuna, si no estaríamos todo el tiempo dando bandazos de un extremo a otro del péndulo con una anarquía social absoluta. Por fortuna, esas fuerzas homeostáticas, que se llaman así, hacen que las fuerzas de cambio se regulen, se moderen y no nos lancen por fuera del espacio en el cual existimos hacia ser unos completos extraños. Por fortuna, hay estas fuerzas que frenan cambios tan violentos y tan radicales. Andrés, yo creo que hasta aquí hemos visto la importancia de esa paternidad y de dejar ser esa paternidad, o sea, de dejar fluir esa paternidad, inclusive desde la infancia del niño, o sea, esos sentimientos paternos que pueda tener y cómo nos encargamos también de que los desarrolle y que los exprese. ¿Qué podemos decirle a la familia hoy en día respecto a reconocer esa paternidad? Hoy es el Día del Padre y queremos decirle, bueno, estos papás que están acá deben ser reconocidos. Han hecho su papel, como tú decías, probablemente con una historia de vida de cómo ha sido marcada la paternidad en ellos, ¿cierto? Porque creo que cada uno ejercemos la maternidad y la paternidad también con una historia de vida que nos antecede, ¿cierto? A veces queriendo cambiarla, a veces queriendo que sea así porque creemos que fue lo mejor, pero entonces, ¿cómo hoy le decimos a esos padres? Los queremos reconocer, queremos que sepan la importancia en nuestras familias que ustedes tienen y cómo la familia logra dar esa importancia y ese lugar a la paternidad. Yo ahí diría cosas. Ser padre no es algo que sucede el día que el hijo nace, no es algo como prender y apagar un switch. Ser padre es una construcción histórica dentro de la ontogenia de un sujeto, dentro de la historia personal de un sujeto, que está anclado a la historia de paternidad de todos sus dos linajes, el paterno y el materno, y a su vida específica a lo largo del tiempo, que lo ha ido poco a poco constituyendo en ese padre que se vuelve real en un acto específico que se llama el nacimiento. Esa es una primera cosa. O sea, usted como padre es hijo de esa larguísima historia, no solo personal suya, de 20, 25, 28, 30, 35, qué sé yo cuántos años tenga cuando su hijo nace, sino del linaje o de los dos linajes a los cuales usted pertenece, con unos estilos muy particulares de serlo. Pero a la vez de que es un elemento histórico, no podemos pensar que esto solo tiene que ver con la historia, porque usted no es una ficha dentro de la historia, absolutamente neutra. Usted es actor de su propia vida y usted interactúa con esa historia y usted va construyendo formas de ser padre. Y de mis larguísimas conversaciones con hombres que tienen hijos, lo que he encontrado es que tienen profunda angustia
de su desempeño como padres. Y yo lo que les diría es, no se desangustien, pero permitan totalmente, sino simplemente permítanse fluir. Indudablemente la relación que usted tenga con la madre de esos hijos, Va a influir. sean o no pareja, en este momento, Ujú. juega mucho, pero tengan la claridad de que no pueden mezclar lo conyugal con lo parental. Si bien hay ciertos espacios donde se cruzan y se intersectan, son cosas distintas. Si usted hace esas distinciones, usted va a poder también quitarle mucho ruido a ese ejercicio de ser padre. Usted no tiene que ser un maravilloso cónyuge para esa mujer para ser un buen padre. Esas son dos cosas distintas. Indudablemente, ayuda que tengan una muy buena relación, incluso hasta conyugal. Incluso hasta conyugal. ¿Sí? Pero tener buena relación con esa mujer va a ayudar. Y va a ayudar si los dos logran entender que es un oficio fuertemente colaborativo. Y ahí hay que hacer una distinción muy grande. El patriarcado nos obliga a competir. Vivimos en un mundo competitivo. Pero el ejercicio de la paternidad y de la parentalidad no es un ejercicio competitivo, es un ejercicio colaborativo. Y necesita usted ponerse de acuerdo con su mujer o exmujer para que en el ejercicio de la paternidad colabore. Si ustedes dejan que la competencia se meta, eso les va a empantanar horriblemente su ejercicio paterno. Y la parentalidad a ambos. Sí. O sea, un requisito que va a ayudar a una excelente paternidad es establecer una relación colaborativa con esa mujer. Y no de competencia, no de que mi No hijo de me vea a mí competencia. mejor. Cuando se engarcen en competencia, la probabilidad de que funcione mal es muy alta. Muy alta. Porque ese espacio es un espacio de colaboración, no de competencia, donde es imposible constatar cuál de los dos es mejor. Es imposible constatar. Donde los dos son diferentes cuando actúan su rol. Es la probabilidad de que sean iguales tiende a cero. Es tan improbable que no son iguales. Obviamente, cuando digo la probabilidad tiende a cero, lo que estoy diciendo es que de todo hay en este mundo y puede que haya un par que sean igualitos. Serían muy raros y además, ¿para qué serviría? Realmente en términos del proceso de socialización y el laboratorio, que es una familia social, no tendría ningún sentido. Lo que tiene valor es precisamente la diferencia. Los niños necesitan que papá y mamá sean distintos, no que sean iguales, porque eso empobrecería el contexto familiar. Lo que enriquece el contexto familiar es que son distintos. Que yo le digo a mamá y otro que le digo a papá, que alguno de los dos es más riguroso que el otro. Y el hijo aprende cuál de los dos es más riguroso que el otro. Que el hijo va entendiendo que hay ciertos ámbitos que son preferencialmente de uno y otros que son preferencialmente del otro. Yo me acuerdo una vez hace muchos años que una de mis hijas hizo algo que a todas luces era inadecuado. Pero era tan divertido que yo no fui capaz de ponerle un límite y pegarle una taqueada a la macha. Y esperé a que llegara mi esposa y le dije, mire, lo que acaba de hacer esto y esto y esto y esto. Usted péguele una taqueada a la madre porque yo empiezo la taqueada y me ataco de risa.
Y no es que ella fuera la brava y yo, no. En algunas cosas yo era el que ponía un límite muy fuerte, en otras era ella. Y en esa yo me iba a atacar de risa. Entonces, esa diferencia, ese hecho de que alguno logra hacer cosas bien en un área y el otro en otra, es absolutamente crucial en la crianza. O sea, la diferencia entre los dos progenitores es una riqueza para los hijos, donde además están empezando a encontrar que el mundo tiene gente distinta, que reacciona distinto, que tiene fortalezas distintas, debilidades distintas, y el primer laboratorio para ver eso son sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus primos, sus hermanos. Porque esto, la crianza está muy relacionada de todas maneras con la construcción de la identidad del ser humano. Y la identidad se construye no en un espacio homogéneo, sino en un espacio diverso. Y la familia, por excelencia, es un espacio diverso, aunque vaya teniendo una identidad familiar. Las familias van construyendo una identidad, pero esa identidad siempre es distinta. Y por lo tanto, el rol del hombre es distinto al rol de la mujer. Y yo no sabría con exactitud, aunque es clara la tendencia, hacia que hay ciertas cosas más de la supervivencia cotidiana, de esa filigrana chiquita que está por lo general en nuestra estructura patriarcal, mucho más a cargo de la madre, y otras más externas que están a cargo del padre, con las normales variaciones en términos de dosificación. Lo que implica, por lo tanto, que un buen ejercicio de la paternidad implica la definición de espacios claros entre padre y madre, el conocimiento respetuoso y juicioso del otro, el establecer consensos sobre lo fundamental. Si los hijos quedan en la mitad de un tira y afloje sobre lo fundamental, donde padre y madre no logran ponerse de acuerdo y establecer consensos, entonces van a tener confusiones terribles sobre lo fundamental. Entonces es necesario que sobre ciertas cosas éticas gruesas y ciertas cuestiones fundamentales logren ponerse de acuerdo y actúen de forma congruente como equipo, pero en el resto de espacios logren respetarse las diferencias, sin pretender ser uno mejor que el otro. Porque es que a veces los hombres actuamos de manera muy reactiva, más sobre todo cuando hay separaciones, que pareciera que somos el malo del paseo. Y entonces tratamos de compensar y de pagar cuentas que no tenemos por qué pagar. Como que estamos al debe, pagando cuentas que no debemos. Un padre separado no puede estar pagando cuentas tan fluidamente como si no lo estuviera. No tratando de mostrar que es bueno, sino simplemente siendo lo que es. En alguna medida, tratando de tener una relación interesante, fructífera, pero educativa. Con su hijo. Y cuando digo educativa es que tanto el padre como la madre tienen que poner límites. No poner límites es un error. Y además, yo no quiero que se acabe esta conversación sin hacer otra anotación, y es que los padres no somos amigos de los hijos. Los hijos. Totalmente de acuerdo. Me encanta que lo digas. Los hijos tienen un supermercado para escoger amigos. Excelente. Y si el padre se vuelve amigo, pierde un padre, ganó un amigo, pero pierde un padre. Los padres tienen otro lugar. El lugar de los padres no es el de los amigos, que puede ser un padre, entre comillas, amigable, pero una cosa es ser un padre amigable y otra cosa es ser el amigo. Los padres decimos en muchos momentos, no. Hasta aquí. Yo soy el que decido esto. Porque los taitas y las mamas
dentro de una familia son para mandar. Sí. Es diferente una familia participativa donde se oye a los hijos, donde se discuten las cosas, a pensar que la familia es una democracia representativa. Ujú, ujú. Porque imagínense lo que pasaría, que hay 3 chinos y 2 taitas y llegó el día, el fin de mes, entonces votemos en qué vamos a gastar la plata que entra de los salarios. A ver, un momentico, es que esto no es una cuestión de votación. Ujú. Sí, Hay sí. tanto disponible para esto, usted defina qué tenis va a comprarse porque no hay sino esto. Entonces es otra cosa totalmente distinta. No, es que yo los quiero verdes y no rojos. Listo, cómprense los verdes y no rojos. Es que ya a mí no me gustan esos que me parecen horribles. Pues tocará entonces que ande con los tenis chirosos 3 meses más mientras ahorramos para los Mientras se otros. puede. Siempre y cuando se pueda. Ujú. Entonces usted, padre, no es el amigo de los hijos. Eso no es lo que le pide la vida. Lo que le pide la vida es que usted mande. Ujú. Y a mamá también le pide que mande. Mate, sí, también. Pero es que yo soy un padre demócrata de la nueva era. De Yo no generación. quiero ser como mis papás, que es que eso era terrible. Mi papá hablaba y todo el mundo corría y temblaba. No, ojalá no tiemble nadie. Pero usted tiene que dar órdenes. Hay límites, se Si no pone. le gusta, pues hágalo sin que le guste, porque es lo que la vida espera de usted. Buena parte, y eso ha sido muy interesante en mi trabajo con familias adolescentes, y sí, que yo no estoy hablando con adolescentes, familias adolescentes, porque es que Adolescentes. no hay adolescentes, sino familias adolescentes, en una etapa particular en que unos miembros de la familia que tienen cierta edad están ampliando su grupo social, toda la familia adolece. Y con frecuencia en familias adolescentes los padres no se atreven a poner límites porque dirán que yo soy un tirano. Pues es que muchas Arcaico. de las tiras y aflojes de estos miembros jóvenes tienen que ver precisamente con que no son claros los límites. Y eso demanda, o sea, ese retar, entre comillas, la autoridad de los padres, tiene que ver con decirles, defínanse y pongan el límite donde es porque no lo veo claro. Ujú. O sea, cuando hay este tipo de retos, lo que está diciendo realmente el reto no es que yo estoy retando tu autoridad, sino que no ha sido claro lo que has dicho. Pasado, sí, sí. Y en ciertos momentos de cambio fuerte, obviamente se necesita una postura y un límite absolutamente fuerte y ningún padre puede renunciar a eso. Y si renuncia a eso, en alguna medida está dejando de cumplir su tarea histórica. Entonces, no somos los amigos de los hijos. Tampoco somos dueños, que es una de las cosas que el patriarcado ha planteado hace mucho tiempo y desde ahí eso ya lo tenemos claro desde los romanos. El Ujú. pater familia romano era tan dueño de los hijos que hacía la mano así y daba la información de que iba a vivir y hacía la mano así y decía no vive o si no tíralo en la puerta. Por eso aparece la noción del expósito. Entonces lo tiraban en la puerta y si a alguien le interesaba se lo llevaba como esclavo. O sea, ya pasamos ese momento, entonces no somos dueños, pero tampoco somos amigos. Diría un par de cosas y es que alguien tiene a veces que tomar decisiones. Yo no me atrevería a decir que quien tiene que tomar la decisión es el hombre. A veces el hombre también está absolutamente sin respuesta frente a una situación. Generalmente le cargamos más las manos a los hombres en decisiones más fundamentales, lo cual no quiere decir que eso le corresponda a los hombres. Pero si definitivamente ninguno de los dos se siente capaz en este mundo patriarcal para darle ciertas seguridades a la familia, pues le toca al hombre tomarlo. Aunque esto no quiere decir que los hombres dentro de la familia y en el ejercicio de su paternidad tengan la obligación de operar siempre como superhéroes.
O sea, usted no es un superhéroe. Usted también tiene derecho a sentirse débil en algunos momentos, a sentirse sin respuestas, a sentir que no sabe qué hacer, y eso no le quita a usted valor dentro de la estructura familiar. Y ser superhéroe también es una cosa que carga mucho, sobre todo porque los superhéroes terminamos haciendo el ridículo. Si usted definitivamente es un super, los calzoncillos por fuera del pantalón, porque además tiene que vestirse como superhéroe, entonces salir mostrando que es un superhéroe con los calzoncillos por fuera del pantalón. Y pues desmóntese de ahí. Esa tarea de tratar de ser superhéroe con frecuencia lo coloca a usted en ridículo. Admita que es débil, que a veces hay cosas que no puede, y ese ego masculino, líneelo un poco y déjelo bajar al piso. Mire, una vez tuve un evento familiar, estas cosas tienen que ver con la vida familiar, con uno de mis hermanos. Yo, en mi casa éramos 5 hombres, fuimos educados por un papá muy fuerte donde teníamos que ser machos, berracos, metérnosle a todo, nada nos podía quedar chiquito. Y todos nosotros en alguna medida nos subimos, hacemos cosas de arreglos de la casa, nos hacemos cosas fuertes, típicos machos patriarcales. Y mi hermano ya con 50 y pico de años se subió al techo de la casa a hacer algo porque es que uno siempre tiene que poder. Y no fue capaz de bajarse. Tuvo que subir su hijo a ayudarlo a bajar. Fue el golpe más horrible a su ego masculino. Si los superhéroes terminamos con los calzoncillos por fuera expuestos en la calle, entonces no sean superhéroes. No todo lo podemos hacer. Y si algún día mi hijo me tuvo que ayudar a bajar del techo, porque yo tengo 50 y pico y mi hijo tiene 22 o 23 y todavía está creciendo y convirtiéndose en superhéroe y baja a su anciano padre del techo en ese ridículo horrible que le tocó hacer porque no fue capaz de bajarse, pues usted simplemente es un sujeto con limitaciones. Su ego no puede estar por encima de usted. Su ego tiene que respetar que usted tiene debilidades. Admita las debilidades, a veces diga que no sabe, a veces diga que no es capaz de subirse al techo porque ya usted está muy viejo y de golpe se puede caer y fracturar. Admita que esto no lo puede cargar porque es muy pesado para usted y se puede ganar una hernia, lo cual no le quita su lugar de padre. Andrés, Después de que el ego de mi hermano casi se muere, siguió teniendo el respeto de sus hijos. sí, porque a veces es la confrontación de perder el respeto porque no pude, porque no supe, porque no logré hacerlo, porque todos esperaban de mí, pero no el reconocerse como ser humano con sus debilidades, como tú nos lo has dicho. Andrés, muchísimas gracias. Yo creo que por último, primero desearte un feliz Día del Padre, que siempre seas un papá reconocido por ese ser humano que está ahí, que está, que acompaña, que da amor, da experiencia en medio de probar y no probar, de saber, de ir construyendo, porque creo que el ser papá es una construcción, ¿sí? O sea, De ningún todos día los días. de todos los días. Es una construcción porque nuestros hijos no vienen con manual debajo del brazo, siempre lo digo así, no vienen con un manual de instrucciones, sino es una construcción permanente. Igual cada hijo es distinto, ¿sí? Cuando hay más hijos, cada hijo es distinto y con cada uno de ellos aprendemos a consolidar, a formar día a día un rol que nos permite ser padres y que nos permite, en el caso de los hombres, ejercer su paternidad. Andrés, unas últimas palabras y nos despedimos primero con toda la gratitud, deseándote que estés muy celebrado en el día de hoy, al igual que todos los papás que nos están escuchando.
Pues muchísimas gracias por invitarme, Rusela. Y de golpe para conectar con lo que acabas de decir, cada niño dentro de una familia, cuando son varios, tiene un padre distinto, lo cual no quiere decir que la madre sea promiscua. Quiere decir que cuando hicieron ese niño, ese hombre estaba en otro momento vital, por lo tanto no era el mismo del momento vital en que estaba con el otro. Entonces, los padres nunca somos iguales para todos los hijos, somos totalmente diferentes con cada uno, no porque estemos interesados en ser distintos, sino porque es inevitable. El padre de mi hija mayor era un padre que todavía no tenía vivienda propia, no tenía carro. El padre de mi última hija ya tenía carro, vivienda propia, mucho más estabilidad, un montón de cosas, lo cual no hizo que la experiencia de criar a mi hija mayor me diera las fórmulas para criar a mi hija menor. Cada hijo es tan distinto que es una experiencia absolutamente novedosa en términos de crianza. Su hijo es distinto, pero usted es distinto. Y esa es una invención que se hace todo el tiempo con cada hijo a medida que pasa, porque uno es el reto que yo tengo cuando mi hijo tiene 2 años, otro es el reto cuando tiene 20, otro es cuando tiene 40. Y hablo de que mi hija mayor ya está por encima de los 40 y cada vez, con cada una de las 3 tengo retos totalmente distintos, no solo por ser distintas, sino también porque están en momentos distintos del ciclo vital y yo también respondo de manera distinta. O sea, este es un oficio que se construye a lo largo de toda la vida. Desde que me tengo conciencia de mí mismo, estoy pensando en qué voy a hacer o cómo voy a hacer como padre y me estoy construyendo. Pero de hecho también nazco oficialmente como padre cuando nace mi hijo. Todos los nacimientos son múltiples. Nace un niño, nace un padre explícitamente, nace una madre explícitamente, nace un abuelo, una abuela, un primo. O sea, todo nacimiento es un nacimiento múltiple. Y ustedes de ese momento en concreto empiezan a aprender a ser padre de ese hijo. Y del segundo hijo luego empieza a aprender a ser padre de ese segundo hijo. O sea, ser padre es un ejercicio de aprendizaje permanente que viene precedido por una historia de preparación, pero que obliga a aprendizaje cotidiano. Nunca deja uno de aprender a ser padre, por poner con una frase que le digo a mis estudiantes, y es que tener un hijo explícitamente es una nueva oportunidad que le da a uno la vida para que uno se dé cuenta de que uno sigue creciendo y floreciendo como ser humano. Andrés, qué bella frase para terminar. Entonces, hoy desde Creciendo Juntos, Familia y Escuela, les deseamos a los padres que sigan floreciendo, que sigan creciendo y que construyan su ser como padres día a día, con temores, con aciertos, con desaciertos, con certezas, con incertidumbres, pero van a ser los mejores padres porque en su base está el amor. Andrés, mil gracias por estar acá. Yo creo que vamos a tenerte en otra ocasión también como invitado. Y bueno, les pido que sigan acompañándonos cada domingo en Creciendo Juntos Familia y Escuela para seguir construyendo ambientes familiares y escolares saludables. Muchas gracias. Que estés muy bien, Rudestera. Lo mismo le digo a la audiencia del programa. Espero que estas cortas palabras susciten cosas importantes en su proceso de seguir creciendo y floreciendo como seres humanos. Gracias. Tú no tienes que hablar, yo te comprendo, mensajero del sol, de un cielo nuevo, has llegado hasta aquí.